Bien, estamos de regreso ya en la segunda de Oliva con nuestra mesa de análisis de todos los viernes. Se titula Emergencia Mundial. Se va el COVID, se queda. ¿Qué aprendimos después de todo esto? Invitados, por supuesto, especiales en nuestra mesa de trabajo, la doctora Lorian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, el doctor Alfredo Cabrera Rayo, presidente Global Summit of Internal Medicine. Vamos a platicar con ellos, por supuesto, de este tema. Pero antes de ello, un recuento rápido. Si bien el contagio de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 arrancó en noviembre del 2019 en Wuhan, China, la declaración de emergencia por epidemia fue por la OMS el 30 de enero del 2020. Así lo anunciaba en ese momento el presidente de la OMS, Tedros. 1,221 days ago, hace 1,221 días, la OMS se enteró de un grupo de casos de neumonía de causas desconocidas en Wuhan, China. Y fue hasta el 27 de febrero de ese año que se detectó el primer caso en México, a pesar de que había quienes aseguraban que el virus no llegaría a nuestro país, después de 2 fases que se echaron a andar por el gobierno de México y donde se permitía la convivencia en espacios públicos. El 1 de abril se decretó la fase 3 de la pandemia de la contención. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mandaba el siguiente mensaje a la nación en ese momento. El 13 de mayo se anunció el plan de regreso a la nueva normalidad, que implicaba el regreso a clases y reabrir todos los lugares en donde la aglomeración era inevitable, y de esa forma llegaron las vacunas en diciembre del 2020 a México y fue el parteaguas para regresar a las actividades escolares. Si se encuentran en esta mesa de trabajo presente, qué bueno que así lo hacen, como lo han hecho también en otras ocasiones, y le agradezco su presencia a la doctora Lorian Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, y el doctor Alfredo Cabrera Rayo. Doctora Lorian, buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, y también al doctor Alfredo Cabrera. Gracias, doctor, buenas tardes. Ahorita que establezcamos la comunicación con él, continuamos. Bueno, le comento, esta semana, apenas ayer, platicamos con Jean-Marc Gabastou. Él es el asesor internacional en emergencias en salud y gerente de incidentes COVID-19 de la OPS-OMS. Y él nos decía en entrevista ayer que se trataba de un problema de salud establecido que se debe enfrentar bajo 7 recomendaciones. Estas son algunas de ellas. Vamos a escuchar lo que dijo Jean-Marc Gabastou. Ghebreyesus de la OMS agrega que ahora es un problema de salud establecido y continuo. En otras palabras, la pandemia no termina y de hecho la pandemia es muy volátil en función de las regiones, de las variantes, de las subvariantes que están circulando. Y ahí entra la protección del personal de salud, todos los procesos de reconversión ante la potencial emergencia de la pandemia, en el marco de la cuarta transformación, con enfoque de atención primaria de la salud. Oliva Noticias. Esto es parte de lo que dijo Jean-Marc Gabastou, voz autorizada de la OPS-OMS en el tema, y también habló dentro de, digamos, este listado de conclusiones después de finalizar la emergencia sanitaria, que otro punto era integrar en el esquema nacional de vacunación una vacuna anual contra COVID-19 y que además sería adaptada a las cepas circulantes del momento. Escuche. El segundo punto es muy importante también. Integrar en el programa, en el esquema nacional de vacunación, la vacunación anual contra la COVID, y la misma estará adaptada a las cepas circulantes variantes del momento. 3. Es conjuntar toda la información en el paquete sindrómico de las enfermedades respiratorias, con especial énfasis en las virales como la COVID, la influenza. Oliva Noticias. Doctora Lorian Jiménez, ¿cómo debemos tomar este anuncio que hizo la OMS, esta ya finalización de la emergencia sanitaria? Seguimos con la COVID, pero ¿cómo lo debemos tomar tanto medios de comunicación como ciudadanos, doctora? Bueno, lo debemos tomar en su justo
en su justo punto, no tomarlo con perspectiva. A ver, la emergencia sanitaria de la pandemia, la emergencia sanitaria internacional declarada por la OMS en enero del 2020, del 2020, no se hizo porque desde luego la circulación era global del virus pero la emergencia vino a consecuencia de que era un virus nuevo, que el ser humano no había estado expuesto a él, que se estaban presentando números muy elevados de casos graves y de muertes, y que era absolutamente impredecible saber hacia dónde iba esto. No se tenía información sobre la enfermedad, sobre el virus, sobre muchas cosas, no todo era nuevo. Entonces se declara la emergencia. Ahora la razón por la que se levanta la declaratoria de emergencia es porque la situación ha cambiado pues dramáticamente. Ha cambiado así principalmente gracias a la vacunación. También, no afortunadamente, sino por desgracia, a que en algunas poblaciones, como la de México, se dejó a la población infectar masivamente, ¿no? El resultado, finalmente, pues han sido muchos más muertos de los que se debieron ocurrir, ¿no? O sea, muchas vidas perdidas innecesariamente. Pero la otra parte es que desde luego que ahora hay muchas personas que tienen inmunidad. Y entonces, la diferencia que hay entre cómo vemos y cómo está actuando COVID en este momento con lo que estaba ocurriendo en el 2020 y tal vez mediados del 2021, es que ahora se están produciendo muchas menos infecciones graves y defunciones gracias a estas barreras inmunitarias. Entonces, bueno, por esto se puede levantar la declaratoria de emergencia, pero lo que no significa este fin de la emergencia sanitaria es que la enfermedad se haya erradicado. O sea, la enfermedad no está erradicada y creo que hay mucha confusión entre la población de pensar, ya COVID-19 no importa, ya no importa. No, a ver, la enfermedad sigue aquí, la enfermedad es una enfermedad muy seria que sigue cobrando muchas vidas, que sigue infectando de forma grave a algún segmento de la población, y es una enfermedad contra la cual pues necesitamos tener precaución, necesitamos mantener medidas preventivas y necesitamos estar alertas. Ahora esta es una enfermedad con la que debemos aprender a vivir, protegiéndonos, cuidando particularmente a las poblaciones más susceptibles o más vulnerables, ¿sí? Entonces la enfermedad pues llegó para quedarse. Ahora este es el nuevo mundo. El mundo en el que vivimos actualmente es un mundo que, adicional a las enfermedades que ya estaban circulando, ahora tenemos esta adicional que es COVID-19. Así que lo que significa es que sí estamos en una situación mucho más positiva, mucho mejor de lo que teníamos en los inicios de la pandemia, mas no significa que la enfermedad no esté aquí. Se debe seguir vigilando, se debe seguir previniendo, se debe seguir vacunando, ¿sí? Y necesitamos saber pues cómo va el virus evolucionando a través del tiempo. Muy interesante, doctora. Fíjese que también durante esta charla que sostuvimos con Yamaga Bastú, él nos hablaba, daba varios puntos, ¿no? Varios puntos que estaban escritos y estaban difundiendo. Y uno de ellos decía, bueno, se recomienda, no es obligatorio procurar el uso de cubrebocas, ¿no? Para cuidar a los más vulnerables. ¿Tenemos cuando lo dice? Vamos a escucharlo cuando lo dice. Se agrega la recomendación de mantener, recomendación, obligación, el porte de las mascarillas, el higiene de mano, la distancia sana, cuando se lo pueda mantener para proteger a los más vulnerables en este país. Oliva Noticias. Doctor Alfredo Cabrera, ¿qué opinión le merece este último punto? Continuar con el uso, no obligatorio, como dice quizá Yamaga Bastú, pero sí el uso del cubrebocas para cuidar a los más vulnerables. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la amable invitación. Yo creo que es correcto, fíjate, que bajar la guardia, como bien dijo la doctora, es lo peor que podemos hacer. Si bien la pandemia ahora va en un descenso en el número de infecciones, de hospitalizaciones y de muertes, todavía existen personas que son más vulnerables a enfermarse
y fallecer, y es este grupo de personas vulnerables, como los que tienen deficiencia de la inmunidad por lo que sea, por autoinmunidad propia, o porque estén tomando algunos fármacos que la reducen, los que tienen diabetes mal cuidada. Son esas personas las que son más susceptibles, las que tendrían que cuidarse, sobre todo cuando entran, ¿sabes?, a algunas zonas de alto riesgo, como son sitios sin ventilación o una ventilación muy inapropiada. Sobre este tema, de hecho, nos llama la atención porque platicábamos también en la semana con el doctor Alejandro Macías y nos tomó la llamada, platicamos varios temas, por supuesto, y nos hablaba justamente sobre el fin de la pandemia, ¿no?, que había anunciado la OMS, de la emergencia sanitaria. Solo señaló que la pandemia había finalizado, o al menos la emergencia, pero el COVID o la COVID continuaba. Y dijo, doctora Lorian, dijo Alejandro Macías, que ahora COVID formará parte del listado de virus que nos enfermarán. Y lo importante es aprender de esto. Sí, sin duda, sin duda. Es decir, como ya mencioné inicialmente, pues esta viene a formar parte del repertorio de enfermedades que afectan al ser humano. Y dentro de ellas, pues hoy por hoy sigue siendo una de las que más vidas cobra. Es decir, se levantó la emergencia, sí, pero sigue cobrando muchas vidas y va a seguir cobrando vidas en diferentes oleadas. Es decir, es importante que ahora se mantenga una vigilancia permanente, algo similar a lo que se hace con otras enfermedades, entre ellas la influenza, en donde sabemos a través de todo el año se hace una vigilancia permanente de los casos severos, de las hospitalizaciones y de las muertes por influenza a lo largo de todo el año. De tal manera que podemos saber cuándo vienen brotes, si estos brotes son acorde a lo que se tiene predicho, es decir, a las predicciones que se tienen dependiendo de la época del año, o si esto se está saliendo de alguna manera es anormal para la época o en el número o en las muertes que está provocando, y entonces se debe mantener ahora esta vigilancia también contra COVID-19, y no solo de la enfermedad, también de cómo sigue evolucionando el virus, porque esto es uno de los puntos de mayor incertidumbre, el saber hacia dónde va evolucionando el virus. Hasta ahorita, o sea, desde noviembre de 2021, que aparece la variante Omicron, a la fecha, pues el virus, su diversidad ahora está principalmente dentro de la rama de Omicron, es decir, son variantes, subvariantes, subvariantes, ¿no?, de Omicron. Ok, pero esto no descarta la posibilidad de que pueda darse una rama evolutiva distinta desde la raíz, ¿no?, que traiga nuevamente olas muy significativas de contagio, ya sea porque el virus se vuelva más virulento o porque se vuelva más evasivo de la inmunidad o simplemente que adquiera características distintas, ¿no?, tanto de transmisión como de patogenia, etcétera. Entonces, bueno, es importante, esto nos mantiene alertas y es un punto que de mayor incertidumbre posiblemente en este momento, hacia dónde continúa evolucionando el virus. En este preciso momento, sí, hay variantes que se siguen, unas que preocupan más que otras, sí, pero ninguna en este momento parece tener la capacidad de generar olas, tanto de contagios y particularmente de muertes tan elevadas como se tuvieron en los inicios de la pandemia. Pero esto no quiere decir que podamos bajar la guardia y simplemente decir, bueno, ya no representa ningún problema. Creo que lo más nocivo es esta gente que agarra un discurso como, ya pasó, no pasó nada. Para empezar, pasó mucho y lo que pasó fue una catástrofe, una crisis, una catástrofe realmente de proporciones míticas, ¿no? Es decir, se está calculando, en cifras oficiales se calcula que alrededor del mundo aproximadamente 6.5 millones de personas murieron por COVID, pero si vemos las cifras de exceso de mortalidad, estamos hablando que algunos cálculos están hablando sobre 20 millones de muertes. O sea, es una catástrofe así como histórica, ¿no?, lo que ocurrió con COVID. O sea, sí ocurrió algo que fue muy grave, que debemos reconocer como tal, y que a la fecha lo que nos resta ahora es, pues sí,
Ahora esto es parte de nuestra vida y como tal necesitamos adoptar de forma cotidiana medidas para procurar impedir la transmisión del virus. Y precisamente por eso, doctora Jiménez, es que buscábamos entender o tratar de dimensionar lo que anunciaba la OMS, cómo es que los medios de comunicación debemos entenderlo y comunicarlo y cómo la gente también entenderlo, para precisamente no entender mal lo que la propia OMS nos había dado, nos había comunicado a través de su discurso. Y de hecho, en la semana también platicamos con el psicólogo León Felipe Beltrán Guerra. Él habla después de este decreto que pone fin a la emergencia sanitaria. Él es doctor en psicología de la Universidad Veracruzana y señala que ahora es muy importante, este otro tema que quiero tocar con el doctor Alfredo Cabrera, es atender la salud mental. Habla de que la pandemia dejó secuelas por el duelo, separaciones físicas, los espacios comunes y una fuerte presión económica. Esto es lo que dice el doctor Beltrán. Que nosotros identificamos aquí en los estudios que realizamos en la Universidad Veracruzana es que las personas pudimos adaptarnos a todos estos cambios que, como bien mencionas, fueron inimaginables. En algunos lugares todavía se queda el uso del cubreboca. Las personas que a veces nos sentimos mal de la garganta o de la gripa, entonces nos ponemos también un cubreboca por los demás que no tienen. Sin embargo, también te puedo decir que nosotros hemos identificado que nos quedamos, por ejemplo, con estilos de vida que no necesariamente son saludables. Nos quedamos con situaciones como de manejo emocional, particularmente ansiedad y depresión en niveles muy, muy altos. Doctor Alfredo Cabrera, su opinión al respecto, por favor. Bueno, es correcto. Fíjate que lo del COVID en relación a la salud mental es causa y efecto. O sea, los pacientes, las personas, todo el mundo vivimos un gran miedo en su momento, miedo que se ha diluido con el tiempo y esta disminución de los casos, pero todos tuvimos grados de miedo, de incertidumbre y de estrés. Un porcentaje importante de la población mantiene esas alteraciones, esos trastornos en la salud mental y han hecho mella incluso en sus actividades cotidianas. Tengo pacientes que tienen miedo todavía a salir, todavía a subirse, a ingresar al transporte público por el miedo a contagiarse. Y viven con estrés, viven con depresión, y recordemos que la depresión también tiene efectos inmunológicos. Las personas con depresión tienen mayor el riesgo de sufrir incluso enfermedades cardiovasculares. Entonces sí, es algo que no tenemos que dejar de lado, ni tendríamos que pensar que alguien no lo tiene cuando se acerca a nosotros. Qué bueno que tocaste ese punto, porque es un punto muy, muy importante a la salud mental. Sí, relevante lo es, como relevante es, y ya casi estamos finalizando, pero doctora Lorian, nos pide la gente puntualizar sobre quiénes son o quiénes somos los más vulnerables, porque pues, se tiende a bajar la guardia más después del anuncio que hizo la OMS. Para puntualizar ese tema, doctora Jiménez, por favor. Sí, bueno, en general en este momento las poblaciones más vulnerables, desde luego, son todas las personas mayores de 65 años, mayores de 60, 65 años, digamos, los adultos mayores, son quienes se consideran más vulnerables, junto con cualquier persona, o sea, personas de cualquier edad, que tengan problemas o deficiencias inmunitarias, es decir, que tengan inmunodeficiencias, ya sea por otras enfermedades preexistentes, por la toma de ciertos medicamentos, o por el motivo que sea, ¿sí? Tener inmunodeficiencias, esto también coloca a las personas en posición de vulnerabilidad, y algunas personas pues que padecen algunas enfermedades previas. En este sentido, se habla particularmente de personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión, personas que tienen problemas
circulatorios en términos generales, cardiovasculares, digamos, problemas cardiovasculares. Estos grupos de personas consideramos actualmente que son los grupos de más alta vulnerabilidad. Claro, esto no quiere decir que haya poblaciones que estén exentas de enfermar o poblaciones que estén exentas de enfermar de gravedad. Es decir, cualquier ser humano tiene potencialmente la posibilidad de infectarse con COVID-19 y en su momento padecer la enfermedad de forma grave. Pero estas son las poblaciones vulnerables, y una muy importante que no debemos descartar son aquellas personas que no se han vacunado contra COVID-19. Los no vacunados contra COVID-19 o que tienen esquemas incompletos de vacunación o que han recibido refuerzos hace mucho tiempo, o sea que no tienen los esquemas de vacunación contra COVID-19 completos y actualizados, pues toda esta gente hoy por hoy se consideran las poblaciones de más alta vulnerabilidad. Muchas gracias, doctora. Prácticamente para irnos, doctor Alfredo Cabrera, quiero compartirles un fragmento de lo que charlamos con el infectólogo Alejandro Macías. Dice que esta pandemia nos deja como lección, entre otras, invertir más en salud porque inevitablemente vendrá otra pandemia igual o peor. Bueno, lo peor ya quedó atrás. Por otro lado, también entender que esto no se ha terminado, pero el virus no se va a ir. Y tenemos que haber aprendido las lecciones. Muchas las aprendimos bien, otras regular y otras muy mal. Pues no tenemos terapias intensivas, no tenemos inversión en salud, no tenemos un buen sistema primario de atención. Eso hay que aprenderlo, porque si no hay inversión, esa pandemia nos causó un daño grave, pero el problema es que otra pandemia tarde o temprano va a volver a ver y nos puede causar un daño mucho peor que inclusive que esta que ya estamos dejando. Oliva Noticias. Doctor Cabrera, finalmente, un comentario sobre esto que escuchó del doctor Macías, ya para irnos. No, claro, o sea, les voy a dar un buen dato. Mientras en Estados Unidos, por poner el ejemplo de uno de los países de la OCDE, se invierte por cada habitante $10,000, en México se invierte $1,000 por habitante para su atención en salud. Eso nos pone en una enorme desventaja, y donde tenemos que invertir en un país con pocos recursos es en la prevención. Tenemos que girar hacia una cultura de la prevención de tal forma que esta pueda ayudarnos a prevenir lo que viene, porque esto aquí no ha acabado. Esto ha disminuido, pero seguramente incluso los expertos dicen que cuando empieza a terminar una pandemia, se empieza a generar la otra. Pues ahí está. Qué bueno. Ojalá podamos abarcar de alguna forma temas que estaban en la mesa pendientes y podamos seguirlo haciendo en los próximos semanas y meses. Yo le quiero agradecer, por supuesto, a nuestros invitados en esta mesa de trabajo de todos los viernes, a la doctora Lorian Jiménez. Doctora, gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes. Claro que sí, al contrario, un placer. Qué gentil, siempre dispuesta para platicar con nosotros la doctora Lorian Jiménez, el doctor Alfredo Cabrera. Gracias, doctor. Gracias Alejandro, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo a ambos invitados, gracias por tomar esta comunicación. Pues nos vamos.